Muy buenos días, muchas gracias por continuar con nosotros en el estudio de la lección. Quiero recordarle que durante el trimestre estamos estudiando este tema muy importante que lleva por título Lecciones sobre la vida de Jacob. Y en esta semana que continuamos nuestro estudio, tenemos este tema también que es muy importante, que se titula Apropiándose de la primogenitura. Y en esta semana que comenzamos tenemos un texto también para aprender. El texto se encuentra en el libro de Lucas capítulo 21, verso 19, y nos dice así: con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Con este pensamiento me gustaría invitarle a que vayamos a Dios en oración. Aquí me voy a arrodillar. Si a usted le es posible arrodillarse allá, así hágalo. Y si no, ore con nosotros en su corazón. Pero oremos. Padre eterno que está en los cielos, santificado sea su nombre. Estamos muy agradecidos por permitirnos la vida, la salud. Queremos pedir que su bendición nos acompañe, que podamos entender lo que hemos de estudiar en esta mañana. Pedimos que nos guarde, que su buen espíritu pueda guiarnos y que a través de su palabra podamos comprender su voluntad. Quede con nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a ir a lo que sería el resumen de lo que vamos a hablar durante toda esta semana. Y para ello quiero invitarte a que leamos el siguiente párrafo que se encuentra en Testimonios para la Iglesia, volumen 5, página 66. Y nos dice así: la paciencia, la fe y el amor por el deber son las lecciones que tenemos que aprender. Muy bien, entonces tenemos varias cosas que aprender, pero una de ellas son la paciencia, la fe, el amor. Todas estas lecciones tenemos que aprenderlas y es muy importante que nosotros reconozcamos el valor de cada cosa que hemos dicho aquí. Así que vamos a tratar de entender nuestro apartado para el día de hoy, y nuestro apartado para el día de hoy se titula Un paso que revela el corazón. Y nuestra primera pregunta nos dice así: para tristeza de sus padres, ¿qué acción de Esaú reveló su continua falta de interés en las cosas de Dios? Muy bien, hay ciertas acciones que pueden revelar realmente lo que pasa en la persona, pero ¿cuál fue la acción de Esaú que revela su falta de interés en las cosas pues de Dios? Vamos a ver lo que la palabra de Dios nos dice. Vayamos allá y leamos lo que está escrito en el libro de Génesis, capítulo 26, y ahí vamos a leer el verso 34 y el verso número 35. Y nos dice así: cuando Esaú tuvo 40 años de edad, tomó por esposa a Judith, hija de Beri, hitita, y a Basemat, hija de Elón, hitita, y fueron amargura de espíritu para Isaac y Rebeca. Muy bien, dentro de las cosas que los patriarcas habían recibido por instrucción de parte de Dios es que no tomaran hijas de los pueblos cananeos, y pues creó una situación difícil cuando vieron que Esaú toma hijas de los hititas. Y veamos un poquito más por qué esto es complejo y por qué esto produjo amargura de corazón para sus padres. Acompáñame a leer este párrafo que está escrito en Patriarcas y Profetas, página 178, que nos dice así: sometido siempre a los estímulos exteriores y terrenales, Esaú había casado con dos mujeres de las hijas de Ed. Estas adoraban dioses falsos, y su idolatría causaba amarga pena a Isaac y a Rebeca. Esaú había violado una de las condiciones del pacto que prohibía el matrimonio entre el pueblo escogido y los paganos. Muy bien, entonces una de las cosas importantes aquí era que el pueblo de Dios no debía mezclarse con los paganos. Sin embargo, Esaú no apenas se había mezclado, se había casado y con estas personas que adoraban dioses falsos, y esto produjo un pesar terrible sobre su padre y sobre su madre. Muy bien, así que vamos a continuar y vamos a ir a nuestra siguiente pregunta. Veamos lo que nos dice: ¿cómo se amonesta hoy al pueblo de Dios para que no se case con incrédulos? Entonces tenemos aquí lo que pasó con Esaú y qué es lo que había en su corazón y cómo se amonesta hoy al pueblo de Dios. Veamos lo que la palabra de Dios nos habla en relación a esto. Vayamos una vez a la palabra de Dios y leamos allí 2 de Corintios capítulo 6, verso 14 y verso 15. Mire cómo dice:
No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué tiene en común la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué armonía hay entre Cristo y el diablo? ¿O qué parte tiene el creyente con el incrédulo? Muy bien. ¿Cuál es la amonestación que tenemos hoy día? La amonestación que hoy día tenemos es que no se unan en un yugo desigual. No hay armonía. No va a haber armonía. Es una cosa que teníamos que haber entendido. Tenemos la experiencia de Esaú, que produjo amargura para los padres. Pero la amonestación en la actualidad es que no se lleva a cabo este tipo de uniones. ¿Por qué? Porque no va a haber comunión. Pero vamos a ahondar un poco más y veamos lo que el Espíritu de Profecía nos dice sobre este asunto en Mensaje para Jóvenes, página 312. Mira cómo dice: unirse con un incrédulo es ponerse en el terreno de Satanás. Usted agravia al Espíritu de Dios y pierde el derecho a su protección. ¿Puede usted incurrir en tales desventajas mientras pelea la batalla por la vida eterna? Entonces, lo que nosotros tenemos de parte de Dios es que no haya unión, porque si nos colocamos en ese terreno, nos ponemos totalmente en desventaja. Y mientras usted está batallando para ser fiel a Dios, para servir a Dios, usted se va a colocar en terreno del enemigo, donde usted se pone en una situación muy difícil, porque va a tener que batallar con estas cosas y va a tener siempre un contrapeso. Pero hay más todavía. Acompáñame a leer este párrafo que se encuentra en Manuscript Release, el volumen 10, en la página 192. Y dice así: el hombre que cede al impulso y a sus propias pasiones no consagradas y elige a una persona incrédula como esposa, cediendo a las demandas de Dios, prometiendo renunciar al sábado si ella se casa con él, da un paso que traerá la infelicidad a su familia. Vende su primogenitura por un plato de lentejas. Muy bien. Entonces, cuando nosotros nos colocamos en una situación de estas, nosotros tenemos que entender cuál es la situación que estamos ahora, en la que estamos entrando. ¿Por qué? Porque recordemos, no hay comunión. Según la palabra de Dios, no hay comunión. Muchas personas pueden decir, bueno, se convertirá. Puede haber casos que se convierten, pero la palabra de Dios no se equivoca. Y si nosotros tomamos la palabra de Dios como regla en nuestra vida, entonces vamos a tener que vivir esa regla. De lo contrario, pasaremos las consecuencias. Muy bien, pero nuestro estudio por hoy ha concluido, así que quiero invitarte a que tengamos una oración más para concluir nuestro estudio. Acompáñame a orar. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. Estamos ante su presencia, agradecidos porque nos permite leer su palabra. Queremos pedir que nos ayude para poder comprender aquello que hemos leído y que podamos nosotros también vivir de acuerdo a lo que Dios quiere. Pedimos que su buen espíritu pueda obrar en el corazón de cada uno que ha escuchado su palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues muchas gracias por estar con nosotros. Recuerda que te esperamos el día de mañana. Por hoy, que Dios te bendiga.